Y nos vamos en directo a Lima con uno de los protagonistas de la noticia. Aquí veías en el informe, con gentileza de Latina, que Hernán Florínndez era uno de los periodistas de investigación que había llevado a cabo esta minuciosa pesquisa tras lo que fue este plagio por parte de la presidenta Dina Boluarte. Señor Florínndez, es un gusto tenerlo con nosotros en primera persona para que nos cuente qué fue lo que encontró. Ya podíamos ver el informe, pero ¿cuál era este propósito? Primero, de borrarlo del currículum y segundo, de plagiarlo en primera instancia. No, el gusto es mío, Estefanía. Muchas gracias por el interés y por el espacio. Verás, en Perú es muy usual que para poder alcanzar algunos cargos públicos presenten distintos títulos académicos y publicaciones académicas. Sí. Publicaciones que no son debidamente supervisadas. Entonces, el fin de todo esto es que si bien yo no estoy en la capacidad de hacer un libro académico sobre derechos humanos, pues lo copio del extranjero, de diversos autores, y así obtengo un beneficio para mi currículum, para poder ser calificado de una mejor manera, alcanzar ciertos puestos en el Estado, alcanzar cierta carrera judicial. Y eso es lo que hemos podido corroborar, de que ese texto ha sido presentado en el currículum vitae de la presidenta Dina Boluarte cuando ella laboraba en el RENIEC, ¿no? Claro. Y ha sido evaluado de esa manera. Este era como, digamos, un requisito que ella presentó cuando estaba solicitando este cargo, ¿cierto? Correcto, correcto. Está en su propio currículum. Ella no puede decir que desconoce del texto, ella hace suyo el texto y lo presenta como un mérito académico para lograr el puesto ante la RENIEC. Esto es muy común, se ha dado en varios mandatarios, no solamente de tu país, sino también en el nuestro. No solamente el plagio de libros y trabajos intelectuales, sino el plagio de títulos. ¿Tú crees que las exigencias son muy altas o que las personas están muy corruptas? No, exigir que una persona tenga una producción intelectual original no me parece alto. Al contrario, debería ser algo que podamos llevar con cierta hidalguía. El problema es que no existen medidas adecuadas para supervisar ese tipo de producciones. Por ejemplo, en el caso de la presidenta, para que esto sea investigado a nivel fiscal, se necesita que los agraviados denuncien. Y los agraviados están en el extranjero, están Claro. en México, están en Argentina, están en Costa Rica. Entonces, digamos, no hay una mayor posibilidad de una investigación institucional o el Instituto de Derechos de Autor que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Con qué tipo de independencia, sin conflicto de interés, puede investigar este caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de estructura. Claro, pero hoy en día tenemos herramientas, digamos, como Google, que tú pones un párrafo y inmediatamente te arroja algo muy similar. O sea, no está uno pendiente de transcribir cada trabajo que llega a su mano, pero tú aquí en el informe mencionabas un mecanismo que te permitió llegar a concluir que esto había sido un plagio. ¿Cuál es? Sí, nosotros utilizamos 3 niveles de verificación. El primero fue básicamente con el software académico, el Turnitin, que es una amplia base de datos utilizada a nivel mundial por las mejores universidades, que lo que genera es un reconocimiento en el texto que tú le presentas y te va sombreando ciertas oraciones, ciertos párrafos, ciertas líneas que tienen una coincidencia, una similitud alta con textos precedentes, que a lo que refiere son páginas, párrafos que se han publicado ya en otros lados. Entonces, luego de tener ese primer bosque, que te arroja un 55% en el cuerpo general del libro, digamos, sin los formularios y los anexos, el cuerpo general del libro, más de la mitad del cuerpo general del libro presenta estas coincidencias, estas similitudes. Entonces ahí es cuando uno ya va a la revisión manual de párrafo a párrafo, de línea a línea, buscando la fuente original o la fuente precedente. Y lo que hemos podido determinar son más o menos una docena de casos de fuentes no referenciadas, no explicitadas, ni en pies de página, ni en CitaZapa, ni en bibliografía, y que pueden ir de 2, 3 párrafos hasta 12, 20 páginas seguidas. No estamos hablando de un parafraseo o una similitud leve, es una copia literal, punto y coma, incluso con errores gramaticales, con temas de estilo, tal cual. Hernán, y una pregunta, ¿qué fue lo que te prendió la alarma para que empezaras esta investigación? Porque supongo que no todo el mundo está todo el tiempo pendiente de revisar todos los textos a ver si hay plagio. ¿Qué fue ese detalle que te inició en esta investigación?
Bueno, hay que darle un poco de contexto a la audiencia. Aquí en Perú, la presidenta está investigada por violaciones a los derechos humanos. Sí, sí. Hay 60 fallecidos en lo que va de su mandato. Es una situación calamitosa, muy Ujú. dura. Y cuando una fuente humana comenta en el equipo de la Unidad de Investigación de Latina que la presidenta había escrito un libro sobre derechos humanos, nos pareció paradójico, por decirlo menos. Y lo primero que hicimos fue intentar encontrar ese libro, saber Claro, cuál era claro. el título de ese libro. Y como conocemos más o menos que los funcionarios cuando hacen carrera en el Estado usualmente publican qué textos ellos han escrito, empezamos a buscar ese tipo de información, a levantar esa información en las entidades estatales hasta que encontramos su currículum, encontramos el libro que ella había dicho que había escrito, efectivamente era sobre derechos humanos, y lo que tocó fue buscarlo, conseguirlo, tener el material para analizarlo, y a una primera lectura eh, era un texto extraño, disímil, que por momentos era muy vago, incoherente, y luego tenía páginas muy lúcidas, muy interesantes, y luego otra vez volvía a ser errático. Digamos, nos daba una sensación de que esto no estaba bien escrito. Y Sí. además el libro, siendo un libro corto y no teniendo una gran conclusión ni un gran aporte académico, está escrito no solamente por ella, sino por otros 6 coautores más. Entonces, digamos, tanta gente, tantos grupos de abogados para hacer un solo libro que tiene Y estas corto deficiencias, encima. muy corto. Dijimos, aquí hay algo extraño. Entonces empezamos a asesorarnos con profesores académicos de universidades para que ellos también vean el libro y den su impresión. Y la impresión común de nuestras fuentes académicas era que el libro estaba construido en base a otros textos. Claro. Entonces ya conseguimos la herramienta y hicimos el ejercicio que te conté. Y ese libro, digamos que tenía un capítulo por persona que escribe, porque son como 7 personas las que escribían en su totalidad el libro. ¿Cada uno tenía un pedazo o era todo junto de todos? Este es el texto el que tengo Ujú. acá en la mano. Sí, sí, lo Acá veo. están los autores. Y como verás en el índice, no se especifica autor por, autor por capítulo. Es Claro. básicamente un índice general, como que no hay una posibilidad de identificar qué escribió cada persona, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos preguntado a algunos coautores, ¿no? ¿Qué escribió cada persona? Y es algo que tiene que responder la presidenta, pero Claro. no ha querido dar respuestas a nuestro pedido de preguntas. ¿Y ya hablaron con las personas que sí escribieron el libro, por ejemplo, la señora que está en Argentina? ¿Ya se comunicaron con ella? Hemos hecho bastantes esfuerzos por comunicarnos con ella a través de correo electrónico, de redes sociales, incluso una colega de Brasil que también vive en La Plata ha estado buscándola insistentemente, pero no ha habido la oportunidad. No ha habido la oportunidad. Bueno, y ahora, ¿cuáles son las consecuencias si evidentemente se prueba que la presidenta plagió este libro? ¿Qué podría pasar? Sí, mira, de manera administrativa podría tener una multa hasta de 180 UITs y de manera penal hay una pena efectiva de cárcel hasta de 8 años si se comprueba el plagio. Pero otra vez, esto necesita que hayan instituciones que funcionen bien e independientes, cosa que no es el caso. Claro. Última cosa y ya terminamos con la entrevista. Este libro está, por ejemplo, en bibliotecas públicas, en librerías. ¿Es un libro de amplia distribución o hay pocos ejemplares? Lo curioso es que el libro no especifica cuánto es su tiraje. Lo que nos comentan los compañeros que trabajan en editoriales es que eso se utiliza cuando no hay una amplia distribución. Ujú. La única manera en que nosotros pudimos conseguir el libro es porque fue depositado legalmente en la Biblioteca Nacional, Claro. en la biblioteca pública de todos los peruanos. Hoy por hoy, cualquier peruano puede entrar a esa biblioteca, solicitar este libro y encontrarse con un texto que parece ser de la presidenta, pero no lo es. Vamos a seguir muy, muy pendientes de lo que pase, por supuesto, de la respuesta que te dé la presidenta Hernán Floríndez por parte de Prensa Latina. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta misión de noticias y te deseamos un A feliz ustedes, almuerzo y gracias. resto de tarde. Gracias a ustedes.